Muy buen día para todos, estudiosos de preceptos. Les habla Mercedes, les envío saludos, besos y bendiciones para todos. Esta es la clase de la semana número 2 que van a comprender los versículos del libro de Génesis del capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. La porción de estudio de esta semana lleva por nombre Noaj. Se ha traducido en español como Noé y esta palabra significa descanso. Así que damos inicio en Génesis 6, versículo 9, donde vemos que la escritura da testimonio de que Noé era un hombre justo. En hebreo es Sadik, que anda con Dios. Además, tenemos el texto de Génesis 7:1, donde nuestro Padre Celestial está dando testimonio de que Noé era justo delante de él. Esto explica que Noé era justo y perfecto, a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Así que esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que estén alrededor, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de nuestro Padre Celestial. Este primer versículo que estamos viendo se nos dice que Noé andaba con Dios. El verbo en hebreo está en una forma reflexiva, así que se puede entender de modo de que Noé se hizo caminar con Dios. Es decir, que no fue una cosa fácil. Él se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Aquí aprendemos que el caminar con Dios requiere disciplina personal. No dice que Noé caminaba con el Señor, con su nombre personal, no se presenta este nombre de 4 letras que lo hemos visto, Yud-Kei-Vav-Kei, sino que dice que él caminaba con Dios, con Elohim. El nombre de Yud-Kei-Vav-Kei, recordemos que expresa su misericordia, y el nombre Elohim expresa su justicia, es un atributo. Así que Noé se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con este atributo de justicia. En medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria, en medio de esa generación, Noé caminaba con las normas del Dios justo. Y esto lo formó para ser elegido y ser un medio de salvación para el mundo. En Ezequiel 14, del 12 al 20, que solamente te muestro en pantalla el versículo 13 y 14. Pero aquí nuestro Padre Celestial menciona a Noé como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y con Daniel. Así que vemos que Noé estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que nuestro Padre Celestial ya le había revelado a Adán para los seres humanos. Familia, hay un camino recto para el hombre y este camino ya está establecido y Noé andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y Tamim, es decir, justo e íntegro. Génesis 6:11 nos dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio de Dios sobre los hombres: la idolatría, el sexo ilícito y el derramamiento de sangre inocente. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel de esos 3 pecados, Dios viene con juicio para eliminar esos pecados. Y un cuarto es también presentado, que es el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de camás, es decir, robos con violencia, rapiña, iniquidad, avaricia. En Génesis 6:12 se nos dice que nuestro Padre Celestial miró a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra. Esta palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Y estos dos pecados son los únicos que son mencionados en las enseñanzas de Pablo a todos los temerosos de Dios entre las naciones como algo de lo que hay que huir, y lo vemos en Primera de Corintios 6:18 y también en Primera de Corintios 10:14. A partir de Génesis 6, versículo 14, es cuando Noé recibe las instrucciones y las indicaciones sobre los materiales, medidas y el diseño de esta arca que se le encomendaba realizar. El versículo 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La relación con nuestro Padre Celestial está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él ha establecido, podemos tener contacto con Él. Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con nuestro Padre Celestial desde el principio. Y esto está escrito en Oseas 6:7. Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Ese pacto implicaba que nuestro Padre Celestial se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio, y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacerle daño a Noé y a sus hijos durante la construcción del arca. Este texto de Génesis 6, del 20 al 21, nos enseña que los animales no fueron considerados como alimentos. Primero se habla de todos los animales y luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1600 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas. Según el mandamiento que se le dio a los hombres en Génesis 1:29, ya que el derecho de comer carne vino después del diluvio. En Génesis 6:22, aquí encontramos el secreto para el éxito de todos los hombres, y la clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado, familia. Así que esta es la clave para el éxito. Y avanzamos hasta Génesis 7:1, donde nuestro Padre Celestial le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Aquí la escritura usa el nombre que se describe con las 4 letras, que es Yud-Heh-Vav-Heh. Como hemos dicho antes, este nombre tiene que ver con el atributo de misericordia. Así que vemos que Noé no solamente caminaba en relación con la justicia de Dios, como lo vimos en Génesis 6:9, sino que también tenía una relación con la misericordia de nuestro Padre Celestial, como bien se ha dicho en el último versículo de la semana de la clase anterior. La gracia es un favor inmerecido y está en relación con el atributo de la misericordia de nuestro Padre. Y aquí en este capítulo en el que estamos entrando, vemos cómo esta relación es reforzada. Nuestro Padre ordena a Noé entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales, y especialmente los animales limpios. Lo vemos en Génesis 7:2, que son los que sirven para ser sacrificados para nuestro Padre Celestial. Y es muy interesante ver que la revelación de los animales limpios y los que no son limpios ya existían en el tiempo de Noé.
Es decir, no significa que él podía comerlos por el hecho de ser limpios, porque los hombres no comían carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Así que en Génesis 7:1, el Padre Celestial dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Así que cuando nuestro Padre da testimonio de que una persona es justa delante de él, no hay ningún hombre, ni ángel, ni mucho menos demonio que pueda cambiar esa sentencia dada por él mismo en el Tribunal Supremo, así como está escrito en Romanos 8:33. Lo importante, familia, no es parecer justo delante de los hombres, sino realmente serlo delante de aquel que lo ve todo, nuestro Padre Celestial. En Génesis 7:4 se nos dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días. En otras traducciones nos dice, porque dentro de otros 7 días haré llover sobre la tierra 40 días. Este versículo, el hebreo usa la palabra od, que significa otro, dando a entender que el diluvio tendría que esperar una semana más. Eso es lo que da a entender este versículo en el hebreo, en el original. Es decir, que está hablando sobre la paciencia de Dios, tal y como se expresa en Primera de Pedro 3, del 20 al 21, donde se nos dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Más adelante, en Génesis 7:11, leemos que el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Es decir, salieron las aguas de abajo y también se abrieron los cielos, agua de arriba y agua de abajo. Es decir, vemos cómo el diluvio no fue solo un producto de la lluvia, sino también de las aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. Y de esto aprendemos que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá, una especie de purificación por medio de las aguas rituales, porque para que una tevilá sea perfecta, debe de ser hecha de una mikve, es decir, de una acumulación de aguas vivas naturales que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas. Entonces, según la escritura, hay 2 elementos que pueden purificar a otros elementos, que es el agua y el fuego. Y esto lo podemos ver en Números 31:23. Esta vez nuestro Padre Celestial tomó la decisión de purificar la tierra con agua. Y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad del agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Así que el mundo fue purificado por primera vez por medio del agua. Se nos dice en este versículo anterior, que también las compuertas del cielo fueron abiertas y que cayó sobre la tierra toda esa agua que había estado encima de la atmósfera. Así que a partir de este momento, el mundo sería muy distinto. Hasta las estrellas se mirarían diferentes. En Génesis 7:16 dice que los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El Señor cerró la puerta detrás de Noé. El arca representa la salvación de todos los hombres. La puerta es la puerta de la gracia y llegará un momento cuando la puerta de gracia será cerrada por nuestro Padre, porque su gracia, familia, tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, nuestro Padre, Yud-Kei Vav-Kei, el misericordioso, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio,
y cuando Él cierra, ningún hombre puede abrir esa puerta. En Génesis 7:21 vemos cómo se repite que toda carne, incluso los hombres, murieron. Y este es el testimonio de nuestro Padre transmitido a nosotros a través del profeta Moisés, que fue quien escribió. Solamente 8 personas sobrevivieron el diluvio y todos los demás hombres murieron. En este versículo, Génesis 7:22, se nos dice que la palabra hebrea para aliento de espíritu es Nishmat Ruach. Nishmat viene de Neshama, que es el alma superior que tiene el hombre, no los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente, que es el Nefesh Hayim, al igual que los hombres. Pero los hombres tienen algo más, tienen un alma superior. Génesis 8:4 dice, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Estas fechas fueron un poco después de Shavuot, es decir, un poco después del día de Pentecostés, se vieron las cimas de los montes. El primer día del primer mes de la creación de Adán corresponde al primer día del séptimo mes del actual calendario bíblico de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ese día coincide con una fiesta de nuestro Padre Celestial, que es la fiesta de Yom Teruah. Es una convocación que Él hace a su pueblo, el día del toque de la alarma. Y también en ese mismo día se secaron las aguas sobre la tierra y Noé fue quien quitó la cubierta del arca. De la misma manera como la cubierta fue quitada del arca, en ese mismo día se abre una puerta en el cielo año tras año, para que haya un tiempo de gracia especial para el arrepentimiento entre Yom Teruah y Yom Kippur, el primer día hasta el 10 del séptimo mes. Al final de Yom Kippur es cerrada esa puerta. En Génesis 8:20 se nos dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. La palabra para altar, misbeach, viene de la raíz sabaj, que significa sacrificar. Es decir, que el altar es un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Noé tenía que construir ese altar mostrando a nuestro Padre Celestial su amor y su sometimiento. Cada persona, familia, tiene esta responsabilidad de edificar un altar a nuestro Padre Celestial, un lugar de encuentro íntimo, un sitio donde pueda relacionarse con Él por medio de un sacrificio costoso. El holocausto consiste en quemar todo el animal. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo está ofreciendo. Así que de esta manera, el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total a nuestro Padre Celestial. Es como expresarle, Padre, toda mi vida es tuya, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece a ti. Mi vida no significa nada para mí mismo y lo único que me importa es vivir para agradarte a ti, mi Señor. Este sería más o menos el mensaje de la ofrenda de ascensión, la ofrenda de holocausto cuando es ofrecida correctamente. La palabra traducida como holocausto es la palabra hebrea olá, que viene de la raíz alá y significa subir. Así que una traducción literal sería también ofrenda de ascensión. Así que familia, una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos del Padre Celestial
es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante al cielo. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar a nuestro Señor. En el versículo siguiente, nuestro Padre Celestial dice que percibió el aroma agradable. Nuestro Padre Celestial, el aroma que Él percibe no es el que viene de la carne quemada de un animal muerto. Nuestro Padre Celestial no se deleita en el derramamiento de la sangre y la quema de la carne de un ser inocente. Lo que produce ese aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. En este caso fue el corazón de Noé. Él estaba dispuesto a sacrificar esos animales preciosos como representación de su propia devoción al Creador. Al mismo tiempo estaba profetizando acerca del sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo. Esto era agradable para nuestro Padre Celestial y por eso pronunció un juramento, como también está escrito en Isaías 54:9. Y en este mismo versículo de Génesis 8:21, nuestro Padre Celestial expresa que nunca más volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Al repetir las palabras, nunca más volveré. Estas palabras se convierten en un juramento y un juramento es parte de un pacto. Así que aquí se instituye un pacto con el cielo y la tierra, como está escrito en Jeremías 33, del 20 al 25. En Génesis 9:1, nosotros vemos que dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noé pudieran reproducirse y ser los 3 padres de las 3 razas principales que existen entre los hombres. A partir de ahora, el hombre tiene permiso para comer carne, según lo que vemos en Génesis 9:3. La prohibición de comer animales impuros fue dada al pueblo de Dios en el monte Sinaí, y lo veremos más adelante en Levítico 11 y Deuteronomio 14. En Génesis 9:4 nos habla de la prohibición de comer la carne con la sangre, y esto incluye aquella sangre que esté saliendo del animal mientras siga con vida. El versículo 12 y 13 dice lo siguiente: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal el pacto entre yo y la tierra. Este pacto fue hecho con Noé y sus hijos junto con la tierra por todas las generaciones futuras. Y es muy interesante destacar que el Padre Celestial dice mi arco, mi arco. La señal del pacto es el arco de Dios. Cuando nosotros vemos ese arco, no tiene otro nombre que el arco de Dios, que lo vemos cuando aparece en la tierra, lo vemos aquí como la mitad solamente, pero en las visiones del trono celestial que tuvieron los profetas, ellos pudieron ver el arco de Dios alrededor del trono y allí lo vieron completamente redondo, no a la mitad. Y esto lo podemos observar en Ezequiel 1 del 27 al 28 y en Apocalipsis 4:3, que te voy a invitar
a que tú lo revises en tu Biblia, porque este pacto seguirá vigente mientras que se siga viendo el arco de Dios en las nubes. En Génesis 9:17 dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Es decir, que todos los hombres de la tierra vienen de estos tres hijos de Noé. El versículo 22 vemos cómo una persona rebelde siempre busca la manera de anunciar sus errores, de estos errores de su autoridad, y así pierde su bendición. En lugar de cubrir las faltas de su padre, Cam lo que hizo fue difundirlas. En el versículo 23 vemos que entonces Sem y Jafet tomaron un manto, pero en el hebreo el verbo está en singular, dice tomó, y esto enseña que fue Sem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre las faltas de su autoridad y recibe honra y bendición por ello. El versículo 24 y 25 dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de sus siervos, será para sus hermanos. El hijo menor de Noé fue Canaán. Los hijos de Canaán fueron los fundadores de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron juzgados por sus actos de homosexualidad. Noé vio proféticamente lo que los descendientes de Canaán iban a hacer, y por eso maldijo al que tenía ese comportamiento. Otros pecados sexuales de sus descendientes que sus descendientes cometerían están escritos en Levítico 18 y lo veremos más adelante. Génesis 9 del 26 al 27 vemos que las palabras de un padre tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos. Estas palabras que Noé pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. El pueblo de Israel, descendiente de Sem, llegó a ser el portador de la presencia del Padre Celestial y el receptor y transmisor de las Escrituras, de la palabra del Padre. Así que Cam no recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por nuestro Padre cuando lo vimos en Génesis 9:1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito. Los descendientes de Canaán tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de su salida de Egipto. La razón fue que habían cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de mucha sangre inocente. Así que estos pecados causaron su aniquilación. Cuando una persona se arrepiente de los pecados de sus antepasados y recibe la gracia dada del cielo, experimentará cómo la maldición se rompe sobre su vida. Y esto lo vemos que pasó con la mujer cananea, con Rahab, que recibió a los espías de los hijos de Israel cuando se estaban preparando para la conquista de Jericó. Así que por su arrepentimiento obtuvo el honor de ser injertada en la genealogía del Mesías. Así vemos cómo la maldición fue rota. En Génesis 11:1 leemos que toda la tierra hablaba las mismas lenguas y las mismas palabras. La única lengua que todos los hombres hablaban durante casi 2000 años fue la lengua original con la cual nuestro Padre Celestial había creado al mundo, y esta es la lengua hebrea.
En Génesis 11:2 leemos que aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar, familia, es Babilonia y allí nació el ocultismo, la astrología. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra y las rameras son las religiones apóstatas. En el versículo 3 de Génesis 11 dice que se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y esto es porque en Babilonia no había piedras naturales. En el versículo 4 vemos que en la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod y que estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar a nuestro Padre Celestial. Los motivos detrás de sus ideas eran una motivación rebelde. Así que los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino que se inventaron su propio sistema de culto. Y en el primer capítulo de la carta de Pablo a los romanos, él explica todo el proceso de apostasía. Pero continuemos con el versículo 5 que dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. La unidad de lengua implica también una unidad de pensamiento. Y esto lo vemos aquí en el versículo 6, porque esta capacidad de unidad y de organización causó que los hombres pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. La unidad en la organización tiene mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Un pueblo unido tiene mucha fuerza y un pueblo dividido es débil. En el versículo 7, nuestro Padre Celestial habla con su corte celestial para que se tomen medidas sobre esta situación que estaba ocurriendo. Y bueno, en los últimos versículos se habla sobre Abraham, ¿verdad? Sobre su padre Taré, que vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. En los siguientes versículos dice, en el versículo 27, el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán fue el padre de Lot, pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y recordemos que también era su hija, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Y hasta aquí la clase, familia hermosa. Esta clase de la semana número 2, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Puedes repasarla, tomar notas y puedes apoyar este canal dando un like a este video, compartiendo en tus redes sociales, dejándonos un saludo. Y recuerda que también puedes formar parte del grupo de Telegram, el grupo de preceptos, y puedes estar con nosotros en nuestro tiempo de oración todos los martes a las 6 de la tarde, hora Mexicali, Baja California. Y puedes también participar en estas dinámicas contestando los cuestionarios que están ahí en este grupo de Telegram. Yo me despido hasta la próxima semana. Te envío saludos, besos y muchas, muchas bendiciones. Bye bye.